Bien, en el Evangelio de Santiago, capítulo 4, 1 dice, la amistad con el mundo. Leo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, una pregunta muy buena que uno se puede hacer: ¿de dónde vienen los problemas en mi casa, en mi barrio, con personas que conozco, con personas que no conozco aún? ¿Por qué vienen los problemas de este mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los pleitos entre los seres humanos? Entonces dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, las pasiones de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros deseos, nuestros anhelos, todo eso combate en nuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, el Espíritu os ha hecho morar entre vosotros, nos anhela celosamente? Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, por purificar vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro rostro en tristeza. Humillaos delante de Él, Señor, y Él os exaltará, o sea, os levantará. Entonces, debemos saber que siempre van a haber pleitos, siempre van a haber guerras, siempre van a haber choques entre todos. Aún en Proverbios dice, hierro con hierro se afila. Esto sucede pues en la iglesia entre los mismos miembros, hay problemas. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque nosotros, en cierto modo, queremos ser superiores a todos y tenemos a los otros hermanos. Y tenemos esa tendencia siempre a ir a contender. Pero el Señor nos enseña que debe haber perdón. Y la enseñanza de hoy precisamente se llama el perdón, porque siempre van a haber guerras, dificultades, contradicciones, inconvenientes, aún en la iglesia. En todos lados se presentan estas cosas, pero ¿de dónde vienen? De las guerras y los pleitos, de las pasiones nuestras, de nuestra misma, nuestro corazón arde de envidia, de ver los otros prosperar, de ver los otros progresar, o de ver los otros que les va mejor. Nosotros siempre nos llenamos de esas cosas, entonces vienen guerras y pleitos, aún en nuestro corazón, nosotros nos sentimos intranquilos. Pero pues el Señor nos muestra la circunstancia. Primero, vamos a ir a primero de Samuel, capítulo 23, verso 14. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14. La enseñanza de hoy se llama el perdón. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 14. Bien, aquí en el verso 23 nos habla de la vida de, capítulo 23 nos habla de la vida de David, cómo estaba corriéndole a Saúl porque lo quería matar. Muchas veces Saúl quiso matarlo, pero David escapó. Verso 14, y dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl procuraba matarle muchas veces. Desde que David derrotó a Goliat, entró en Saúl una envidia muy grande, porque después de que lo mató, el pueblo empezó a gritar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Empezaron a cantarlo y a Saúl le dio muchísima ira eso, porque el pueblo amaba más a David por esas cosas y era un pastor y el pueblo lo empezó a clamar. Entonces Saúl empezó a buscarlo para matarlo, inclusive mató unos varones que estaban en el desierto, que oraban, y bueno, los mató. Y el rey Saúl buscaba a matar a David ya como fuera, por su pasión, por su envidia, por estas cosas, y siendo el rey, el Señor luego desecha a Saúl, porque Saúl pues consultó a los muertos y cometió un grande pecado. En el capítulo 24, el verso siguiente, capítulo 24, verso del 1 al 7 dice:
David perdona la vida a Saúl en En-Gadi. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. O sea, fueron y le avisaron que estaba escondido. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses, o sea, en los lugares más altos. Exagerado el número de soldados que llevó Saúl, porque realmente los que seguían a David era un montón, no eran más de 100, 150 hombres por ahí, empezando porque David no tenía cómo sustentarlos. David era errante y eran las personas que él escogió, eran personas que estaban también sin oficio, unas personas que pues andaban por ahí sin ley ni Dios, pero pues asistieron a David. Saúl toma 3,000 de sus mejores hombres y se va a buscarlo a las montañas. Bueno, por verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Eso quiere decir hacer sus necesidades fisiológicas. Es decir, aquí lo coloca como cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, escondidos obviamente. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir, estaban todos escondidos, la otra persona estaba tal vez de cuclillas, y le dijeron a David, mire, ahí lo tiene, está indefenso, mátelo. Pues David se levantó con la intención, pero solamente le cortó un pedazo del manto, pero él sintió temor y no continuó adelante con la empresa que se había propuesto. Verso 5. Y después de esto, se turbó el corazón de David. Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solo por ese hecho ya él sentía que había hecho algo malo. Y ya decía, ¿yo qué estoy haciendo? Él no se enredó en ese momento y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dese cuenta, hermano, que David tenía algo de Dios, temor de Dios. En la ley judía se prohibía que una persona ungida se fuera a matar, se fueran a ponerle mano, se fuera a tratar mal. Y entonces David recordó eso y se abstuvo, solamente le cortó un pedacito del manto, es decir, tuvo misericordia, le perdonó la vida allí. Entonces démonos cuenta que David ha sido quien perdona la vida de este varón. Y en el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón a quien le han perdonado todos sus pecados. Nosotros hemos recibido esa bendición el día del bautismo, y el Señor nos da esa bienaventuranza a nosotros para ser perdonados de todos nuestros pecados. Es una bienaventuranza muy grande. Por lo tanto, nosotros debemos saber que es un gran término de Dios que nos haya perdonado a nosotros los pecados. Al pueblo, la misericordia de Dios es muy grande. Siempre ha perdonado al pueblo, ha perdonado la tierra, porque Él ha querido destruirla muchas veces, pero se ha abstenido de destruir la tierra, porque Dios tiene misericordia. Pero así como nosotros el día del bautismo recibimos la misericordia de Dios, porque cualquier pecado que nosotros hubiésemos cometido hasta el día del bautismo, todo quedó perdonado, olvidado. Y el Señor dice en el Antiguo Testamento que todos nuestros pecados son tomados y llevados y dejados en el fondo del mar. Es decir, Dios olvida de nuestros pecados, aunque a veces nosotros mismos no nos olvidamos de nuestros pecados. Entonces, David le perdona la vida a Saúl, y esto ha sido muy grande para David, porque David muchas veces estuvo en peligro de muerte. David algunas veces salía a las batallas, o un día también estuvo solo
y se metió en el pueblo enemigo, se metió ahí mismo. Obviamente lo vieron y dijeron, mira, ahí está David, lo cogieron y se lo llevaron al rey, y él empezó a babear y a golpear las puertas, a hacerse loco. Entonces, así salvó su vida. ¿Por qué? No porque David se hubiera hecho el loco, sino porque David había perdonado la vida, estaba recibiendo la medida que él había aplicado. Asimismo, esto se llama justicia. El Señor se viste de justicia. El Señor no nos puede dar a nosotros algo que nosotros no merecemos. Es decir, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Si nosotros perdonamos, Dios nos perdona, porque Dios es justo. Por eso dice en Efesios 6, del verso 10 al 18, que nos pongamos la coraza de la justicia. Por eso nosotros a veces cuando nos pasa alguna situación le decimos a Dios, ¿por qué nos pasa esto? Pero no sabemos realmente por qué hacemos esa pregunta. De pronto estamos pagando una circunstancia que nosotros hayamos hecho mal. Entonces recordemos cómo el que perdona recibe perdón. Y David fue salvado de la muerte muchísimas veces, en todas las ocasiones que se encontró en peligro de muerte. Bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Gloria al Señor. Entonces, el que perdona será perdonado. Una cosa importante de David, que recordó las palabras en el momento que iba a actuar, recordó las palabras de Dios, no toquéis a mi ungido. De todas maneras, Saúl había sido ungido por Samuel, y el salmista David en ese momento perdonó la vida de este señor. Y por eso David muchas veces fue guardado de la muerte. Bien, continuamos en Mateo 6, donde iniciamos, versos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Todo el capítulo 6 lo estábamos empezando a leer. En este capítulo habla de Jesús y la limosna. Él decía que guardaos de hacer vuestra limosna para que lo vean los hombres. Hablaba de Jesús y la oración, de cómo debemos orar nosotros. Hablaba de Jesús y el ayuno. Entonces, en este capítulo nos habla de cosas importantes de nuestra fe, que la limosna, la oración, el ayuno. Es decir, todas las cosas que hacen que uno sea visto como temeroso de Dios. Pero estas cosas no son buenas y no son importantes si no tenemos amor. Hay que tener amor para que nosotros recibamos. Entonces, es bueno dar limosnas, y el Señor Jesucristo nos dice aquí cómo dar la limosna. Es bueno hacer oración, y el Señor Jesucristo nos enseña cómo hacer la oración. Es bueno ayunar, y el Señor nos dice cómo debemos hacer el ayuno, pero también todas estas cosas dejan de ser importantes si no tenemos amor. La palabra aquí es el amor. Y cuando una persona tiene amor, perdona. Perdona es borrar, así como Dios nos perdona nuestros pecados y los borra y los olvida, así nosotros debemos perdonar y olvidarnos, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona, sea mucho, sea poco. En Mateo 6, 14 y 15 dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. A eso se llama justicia. Yo no puedo pedir algo que yo no doy. Y el Señor Jesucristo nos enseñó una parábola en la cual un hombre debía una plata a otro hombre, y se fue a cobrarle y lo cogió del cuello y lo empezó a ahorcar y le dijo, págame lo que me debes o te llevo al alguacil. Bueno, esta persona pidió perdón y dijo, no, yo tengo esposa e hijos, perdóneme. Entonces lo soltó y lo perdonó. Por decir algo, le debía 3.000 denarios. Y él salió y se encontró con el perdonado, que lo acaban de perdonar, salió y se encontró que le debía 30 denarios o 300 denarios. Lo agarró del cuello y el otro le empezó a decir, por favor, perdóneme que yo le voy a pagar, y él no lo perdonó. Es lo mismo en el Señor. Nosotros, si sembramos justicia, recibiremos justicia, porque el Señor no es injusto. El Señor no nos da algo que nosotros no merezcamos. Por eso el Señor ha sido fiel en todas las cosas, y nos damos cuenta cómo ha bendecido a su pueblo que obedece. Bueno, recordemos también que el Señor Jesucristo nos decía, cuando vayas a orar, si recuerdas que tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda en la iglesia y vuélvete y arregla tu problema, y luego ven a solucionar el problema. ¿Cuáles son las ofrendas? El ayuno, la oración, las veladas, los testimonios, las ofrendas materiales, sea una limosna, sea una ofrenda o sea un diezmo.
pero todas esas cosas tenemos que solucionar afuera con quien tengamos problema. Entonces, si nosotros no tenemos paz con nosotros mismos, no vamos a tener paz con nadie. Por eso nosotros tenemos que todos los días entrar dentro de nosotros mismos y escudriñar nuestro corazón, entrar a ver qué hicimos bien, qué hicimos mal y pedir perdón a Dios por esas cosas. Y luego entonces ir a la iglesia con ese temor de Dios perdonando. Si yo me acuerdo que yo tengo algo contra alguien, debo salir, pedir perdón y solucionar el problema. A eso se llama la conversión, porque nosotros fuimos perdonados porque tiene que haber una conversión. Para que haya un perdón tiene que haber una acción buena. Sí, si usted ofendió a alguien por alguna cosa, y ahora, si la persona lo ofendió a usted, pues búsquela, porque usted es el cristiano, usted es la persona llena de luz. Porque usted dice, no, porque el que me ofendió a mí. Precisamente, si usted es el cristiano, entonces busque a esa persona que lo ofendió y procure solucionar el problema, mirando a los ojos y esperando la respuesta de la persona. Ese es el verdadero perdón. Nosotros en el Antiguo Testamento leíamos los hermanos de José. José fue sacado por los hermanos, lo tiraron a un hueco desocupado, un pozo desocupado. Allí estuvo en peligro de muerte. De todas maneras lo sacaron y lo vendieron. Y ellos pues pensaban que se habían deshecho del problema, pero el Señor lo puso por encima de los hermanos. Y el día que hubo el perdón, hubo grandes lágrimas, grande lamento que se escuchó en el barrio donde vivían, porque pues ellos vivían en Egipto, y José perdonó allá a sus hermanos. Esa es la forma de perdón, donde hay acción, donde se ve realmente que la persona, teniendo en sus manos a las otras personas, no es capaz de hacerle nada. Entonces, si nos ofenden a nosotros debemos perdonar, como el Señor Jesucristo nos perdonó, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Aunque fue escupido, aunque fue maltratado, aunque lo llevaron al látigo, aunque lo escarnecieron, se burlaron de él, aunque estaban cometiendo una injusticia muy grande, subió al madero y lo que dice el Señor, perdónalos porque no saben, o sea, son ignorantes, ellos no distinguen la derecha ni la izquierda, igual que el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive era un pueblo ignorante, pero cuando Jonás les predicó allí que el Señor iba a acabar con ese pueblo, ellos se arrepintieron, dijeron, hombre, ¿qué hacemos? Entonces se compungieron y entraron en ayuno, y el Señor los perdonó, porque hubo en el corazón una verdadera circunstancia de perdón hacia el otro. Y cuando hay ese perdón, florece Dios, habita Cristo, porque el perdón es de Dios, el perdón es de Cristo, el perdón es del cristiano. Si nosotros somos unos cristianos, tenemos que perdonar. Entonces, esa es la razón. Aquí en la iglesia, una persona no se bautizó porque no fueron capaces de perdonar a otro hermano. Había ofensa entre ellos dos, pero no tomaron el bautismo. Pero debemos saber que si nosotros no perdonamos a los hombres, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces, esa persona, si llega a tomar el bautismo, tiene que solucionar ese problema. Tiene que pedir perdón a la persona que ofendió. Continuamos. Verso Mateo 6, 14 y 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros ofensas. Medida por medida. Todo lo que yo le haga a los demás, voy a recibirlo yo. Entonces, una vez nosotros entramos al cristianismo y somos perdonados, tenemos que mantenernos en ese nivel de vida. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la solución? Santiago, en el capítulo 4, verso 1, nos dice, ¿de dónde nacen los pleitos? ¿De dónde nacen las guerras? De las pasiones que hay en usted. El hombre se apasiona en sus cosas. Entonces, el hombre, si ve que alguien tiene, uno quiere tener y quiere tener más, y el otro, entonces hay una contienda, una guerra de circunstancias de cualquier cosa. Bien, también se pueden presentar problemas dentro de hombres donde no hay dificultades. Por ejemplo, en la iglesia se presentan los celos espirituales, y esto es grande problema porque saca a los hermanos del temor del cuerpo de Cristo. Es tan grave la circunstancia que se codicia las cosas de Dios y se envidia a otra persona y dice, pero ¿por qué ese tiene esos dones si lleva poquito tiempo? Yo llevo más tiempo, pero ¿por qué Dios le muestra y por qué a mí no me muestra? Entonces viene esa envidia, y recordemos que por envidia el Señor Jesucristo fue crucificado, por envidia de los sacerdotes y de todos, de ver que detrás de Jesucristo iban y las enseñanzas de
del Señor eran unas enseñanzas completas porque no iban solo de palabra. Y a eso es lo que tenemos que ir nosotros los cristianos, los que llegamos a la iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que accionar. Ese perdón tiene que ser con acción, como la fe sin obras. No hay un perdón sin obras. ¿Sí me explico? O sea, es decir, perdón. Y ese perdón tiene que ser genuino, mirando a la persona y pidiendo ese perdón, porque el Señor nos perdonará. No es decir, bueno, yo voy a pedir perdón. Bueno, le pido perdón. Y si me quiere perdonar, perdón. Y si no, deje así. Eso no es un perdón. Yo ya pedí perdón, ya pedí perdón. Cuando se presentan las circunstancias, Dios aquí nos muestra también cómo debemos hacer para solucionar ese problema. Bueno, cuando nos roban o nos difaman o nos ofenden, nosotros nos ponemos bravos. Pero por obligación de ser cristianos, por ser los hijos de la luz, nos toca bajar la cabeza, porque eso fue lo que nos enseñó el Dios de Abraham. Como decía la hermanita Diana Pastor en su testimonio, Dios hace justicia, tarde o temprano. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, no se venga usted, déjele a Dios, porque Dios es justo. Tarde o temprano, a cada uno le da lo que le corresponde, le paga el precio de lo que responde. Busquemos consagrarnos con más razón a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es que si nos consagramos a Dios, nosotros dominamos la carne. Nosotros sujetamos la carne, por lo tanto sujetamos ¿qué? Las pasiones. Luego, al sujetar las pasiones, ¿qué pasa? Santiago 4:1, las guerras y los pleitos terminan, porque yo ya no tengo, si yo no tengo envidia de mi compañero de trabajo, yo sé que a él le pagan y a mí me van a pagar igual. No pasa nada, no voy a tener problema. Si yo no tengo envidia de que un hermano recibe dones y va creciendo, qué bueno, qué bendición es crecer en el cuerpo. Pero si yo me lleno de envidia y de rabia, pues lo único que voy a hacer es quedarme enano espiritualmente y de pronto perder la entrada al reino de los cielos, porque eso no es un elemento, pues no es una de las características del cristiano. Entonces, no podría entrar en el reino de los cielos. Bien. La gloria del cielo se gana con humildad. Pero para que nosotros podamos entrar a la gloria de Dios, tenemos que perdonar. Y ese perdón tiene que ser inmediato. No esperar a que se pase el problema, que la persona se vaya del barrio, de la empresa. Bueno. Que nosotros estemos siempre con las lámparas encendidas y estar a paz y salvo con Dios, porque no sabemos cuándo morimos. Todo el mundo espera el fin del mundo, pero no vive día a día. Nosotros debemos vivir día a día como si fuera el día del fin del mundo. Nosotros debemos iniciar la mañana iniciando como pensando que ese día es el día del fin del mundo, que ese día va a haber juicio. Y cada noche hay juicio. Dios todas las noches anota todo lo que hicimos durante el día, lo que dijimos, bueno. Como no sabemos ni el día ni la hora, nosotros tenemos que estar preparados para que el Señor nos encuentre con la lámpara encendida, perdonando, siempre las ofensas. Lucas 6, versos 37 y 38. En Lucas 6. Versos 37 y 38. El juzgar a los demás. Las pasiones y las envidias, como nos hablaba ya Santiago en el capítulo 4:1, nos lleva a nosotros a los pleitos y a los problemas. Las pasiones de nuestros... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, nosotros somos los causantes de los incendios. Nosotros somos los causantes de los incendios. Nosotros mismos somos los que generamos las guerras, los problemas. Porque si no nos afectara, no habría guerra. ¿Por qué? Porque para que haya una pelea se necesitan dos. Pero cuando uno pelea y el otro no pelea, se desbarata el asunto. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Dice, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, medida por medida. Yo doy harto, recibo harto, doy poco, recibo poco. Hace muy poco tiempo el Señor en los bautismos habló de que tenían que dar, que las ofrendas, y la verdad que la canasta estaba siempre vacía. Pero los hermanos empezaron a obedecer y ya toca conseguir otra canasta más grande. Quiere decir que han recibido más. ¿Por qué? Porque lo han hecho con amor. O sea, obedecieron. Pero es porque esta ley que nos da el Señor Jesucristo dice, amad. Ese amor que nos da, dice, porque cuando nosotros amamos, damos. Siempre. Cuando yo amo, doy. Cuando yo amo, doy. Cuando yo voy a una iglesia y busco qué es mi oficio, Cristo, póngame un oficio a mí. ¿Cómo puedo yo servir en esta iglesia? Soy profeta, soy diácono. ¿Qué puedo hacer yo en esta iglesia? El Señor da la bendición. ¿Por qué? Porque es una persona que está amando. Amando, dice, dar y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. ¿Y cuál es el ejemplo que yo doy? La canasta está más llena, los hermanos han dado más y siempre ha habido más. Estoy muy seguro que en los hogares también está sobreabundando esto. ¿Por qué? Porque hay amor y el que ama, da. Y no estoy hablando de solo cosas naturales. A veces nosotros, los cristianos, no tenemos amor y encontramos a alguien triste, a alguien llorando y lo dejamos allá. Debe ser un pecador allá no, yo solo con los de la iglesia. No, acérquese, déle palabras de Dios. Dile al Señor que le muestre palabras. Denle un abrazo, denle una voz de aliento. No necesita entregarle un mercado ni un supermercado. Necesita entregarle amor, porque el mundo está escaso de amor. Por eso buscan el amor en cosas superficiales, buscan el amor en lo que alimenta sus sentidos, pero es un amor pasajero, es un gusto que se va y a veces cuesta. Pero cuando nosotros tenemos el verdadero amor que Cristo nos enseñó, nosotros vamos a recibir esa medida apretada. Es decir, que si nosotros damos harto amor, vamos a recibir ¿qué? Más amor. Y la persona que ama da, y la persona que da recibe. Siempre más, siempre más, siempre el Señor se acuerda de las personas que se acuerdan de Él. Y el Señor bendice en la medida que la persona bendiga. Es decir, si nosotros llevamos perdón, vamos a recibir muchísimo perdón. Por eso, esta enseñanza la tomó el apóstol Pablo, y entonces decía Pablo que a la persona que más pecados ha cometido, más justicia hay, porque recibe más perdón. Entonces estaban diciendo que Pablo estaba diciendo que era bueno pecar, que él estaba fomentando el pecado. No, él estaba diciendo que si una persona pecadora se arrepentía y Dios la perdonaba, recibía grande bendición, así mismo proporcionalmente. Por eso nosotros, cuando somos perseguidos y nos acercamos a Cristo, Él nos perdona en grande medida. Ahora, solamente nosotros sabemos cuánto hemos ofendido a Dios. Y solamente nosotros sabemos cuánto le debemos a Dios. ¿Sí me explico? A eso se refiere Pablo. Es decir, cada persona sabe cuánto ha ofendido a Dios. Y cada persona sabe cuánto perdón ha recibido de Dios. Por lo tanto, Dios nos da a nosotros la medida por la medida. Entonces, hermanos, si en su casa hay dificultades, si en su casa hay necesidad, dése cuenta cuánto amor usted está dando, cuánta falta de perdón ha tenido, si hemos perdonado a nuestros hijos, si nuestros hijos nos han perdonado, porque es que los hijos son desobedientes y causan en el papá furia, ira, rabia. Pero cuando el hijo es obediente, el papá está lleno de amor, esperando. También el hijo que se le dice una orden y la hace de una vez, es un ambiente de amor, pero cuando no hay obediencia, entonces vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque hay las pasiones. Y nosotros los papás debemos enseñarles a ellos a amar, a que haya armonía en la casa, porque si no, el enemigo viene a utilizar esas armas y entonces hay un infierno en la casa, un infierno en el barrio, un infierno en el mundo, y así está el mundo. ¿Por qué? Porque las cosas no se están haciendo con perdón, y no hay perdón porque no hay orden, y no hay orden porque no conocemos los mandamientos, y no conocemos los mandamientos porque no leemos. Ahí en el Éxodo 20 hay un capítulo completo que nos dice cómo nosotros, si utilizamos esas leyes y si las aplicamos, no vamos a tener ningún problema, ninguno. Ahora, el Señor no nos dice que vamos a estar exentos de que se presenten dificultades, sí, pero Él
es el juez de todo. Aunque nosotros no lo miremos, aunque no se aparezca, Él siempre ordena con justicia las cosas. Entonces, siempre perdonar para que recibamos el perdón. En Mateo 18, del 15 al 17, vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo nos enseña a solucionar los problemas. En la casa hay problemas, entre los hijos hay problemas, con los papás hay problemas, entre los esposos hay problemas, con los compañeros de trabajo hay problemas, con el jefe hay problemas, con el dueño de la empresa hay problemas. El dueño de la empresa tiene problemas con los trabajadores. No faltan los problemas. Pero ¿cómo se solucionan? Amén. Mateo 18. Mateo 18, versos 15 al 17. Gloria al Señor. Mateo 18, versos 15 al 17. Bueno, dice el Señor, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Uno dice, bueno, yo he cometido muchas fallas, y no solo con el hermano, es decir, no solo con el de la iglesia, sino porque cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, hemos ofendido a los que no conocen a Cristo. Pero los que no conocen a Cristo siempre nos están ofendiendo. ¿Por qué? Porque ellos no conocen esto. Pero nosotros ya debemos conocer esto. ¿Cuántos aquí llevan más de un año? Ya deberíamos ser maestros de la palabra. Ya nosotros, esto es una enseñanza básica, de primaria cuando uno está iniciando en el Señor. Y ya todos deberíamos ser maestros de la palabra, pero no sirve si no ponemos en práctica estas enseñanzas. Estas enseñanzas son bonitas, nos llaman la atención, nos gustan, pero cuando vamos a aplicarlas, o se nos olvidan o no queremos aplicarlas. Y entonces ahí viene la dificultad. Nosotros tenemos que ponerla en práctica y así nosotros podemos cortar la cizaña que pueda crecer y quitar la mala hierba y toda la inmundicia, lo malo que está en nosotros. Cuando nosotros perdonamos, empezamos a crecer espiritualmente, salen ramas de bendición y hacemos que el amor florezca, la justicia florezca. Por eso el Señor dice, revestidos con la coraza de la justicia. ¿Para qué? Porque si nosotros hacemos lo mismo que hace el mundo, si nos roban, robamos, mienten, mentimos, maldicen, maldecimos, blasfemamos, hacer detrás lo mismo, no está la luz. Y Dios quiere que nosotros seamos luz, que nosotros seamos la diferencia, que nosotros seamos una iglesia sin celos, sin iras, sin pleitos, sin contiendas, que nuestros hogares sean llenos de luz, sin ira, sin gritería, sin maledicencia. Que en nuestras casas se escuche el escándalo de la llenura del Espíritu Santo, no el escándalo que produce el alcohol o la contienda. Entonces, en esos términos, vamos a leer cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso. Estar las personas solas, sin testigos. ¿Por qué? Porque uno es más sincero. Entonces, si es un compañero de trabajo, después del trabajo, invitarlo a un tinto, si puede, si no a un parque, un lugar donde no hayan testigos, donde estén las dos personas solas, y no haga juicio usted, sino presente la circunstancia que está pasando. Decir, bueno, nosotros éramos buenos compañeros, pasó esta circunstancia y yo me equivoqué, usted se equivocó, de tal manera que deje los puntos claros, dejar las cosas claras. Y pedir el perdón debe ser audible. Audible, la persona tiene que escuchar y el otro tiene que decir si lo perdono o no lo perdono, porque eso no sabe uno si está que. Bueno, debe ser audible. Las dos personas, dice, si alguien pega contra ti, si tu hermano pega, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ahí tiene un amigo más, una persona más de confianza. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La persona dio la espalda, no, yo no lo quiero perdonar, olvídese, yo no quiero reunirme con usted, yo no quiero sentarme con usted. Entonces, la persona tiene que llamar a 2 o 3 testigos. Aquí me obligo a hablar de algo
que pasó pues en la iglesia entre dos hermanos, que había una disputa, pues había un problema. Los dos presentaban argumentos grandes, los dos no se querían sentar a la mesa. Yo me ofrecí como conciliador, tercero, mediador allí, y a ver cómo solucionamos. Y una de las partes dijo, no, fíjese, yo no pequé, yo no fallé, luego yo no me voy a sentar en esa mesa. Entonces yo dije, listo, entonces aquí yo no tengo nada que hacer porque el problema es de ustedes dos, yo no entro de tercero. Entonces solucionenlo ustedes, pero ustedes verán porque quedan ante la presencia del Señor. La persona que había sido acusada de haber causado la infracción y quien no quiso sentarse en la mesa a dialogar, a solucionar el problema, entró en un ayuno largo. No sé cuánto, pero fue más de un día. Entró en un ayuno largo y nosotros fuimos allá y fue una profeta que no sabía lo que estaba pasando y el Señor allí habló y dio claridad a las cosas. La persona que había sido acusada injustamente, el Señor le estaba dando la razón. Luego, no fue necesario que yo me sentara en esa mesa, sino que esa persona acudió una vez al tribunal celestial, al juez verdadero, al que soluciona todos los problemas. Es decir, cuando la persona no quiera sentarse a arreglar el problema, ponga a Dios directamente. Eso es lo que lo aprendí yo en mi carne y eso es una bendición muy grande. Entonces, cuando usted tenga problemas de todas las clases, no se mate la cabeza con el problema, no se enrede, no lo lleve. No se lo eche al hombro porque el Señor dijo, traiga mi carga y déjemela. Usted preocúpese de una cosa, de servirle a Dios, de ser sincero con Dios y de agradar a Dios. De resto, deje que pase lo que pase. Que no, que es que el de allá está comiendo más. Bendito sea Dios. Que el de allá está comiendo, bendito sea. Que el de allá dice esto, que el de allá dice lo otro. Y usted cortará muchísimos problemas. Pero si la persona no lo quiere escuchar, entonces se soluciona el problema hablando las dos personas. Si no, entonces llame a un testigo, pero llame testigos idóneos, no testigos que vayan a incendiar más el problema. Entonces se llama personas que tengan más sabiduría, que tengan conocimiento, que tengan el don de consejo, que tengan el consejo espiritual. Porque si uno va a llamar a alguien del mundo, las personas del mundo dicen, no, eso, hay que tengo un problema con un hermano, mándelo matar, es lo primero que le dice. Que tengo un problema con mi esposa, échelo ya, échelo, coja la maleta y se la tira por la ventana y le tira ya los trapitos. Eso es el consejo del mundo, pero un consejo del Señor es entre en oración, entre a pedirle a Dios, entre a dar amor, porque es imposible que usted dando amor le vayan a devolver guerra, imposible. Bueno, verso 17. Si no oyere a todos los que están testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, aquí nos está enseñando el apóstol Pablo cuando vienen los problemas en la iglesia. Pero, ¿qué pasa si un hermano se va, como el que yo mencionaba, sin perdonar? Va mal. Y pueda que sea pastor o que monte una congregación grandísima. Está mal porque no solucionó el problema con su hermanito pequeñito, que llegará a ser pastor y lo que quiera, pero él tenía que solucionar el problema, ya, dejar allanado el terreno y seguir su camino, ¿sí? Yo no voy de la iglesia, pero yo soluciono de todas maneras con todos los que tengan problemas. Llamo y le digo, mire, yo no tengo esto con usted, es decir, casi como, digamos, yo le pago lo que le debo y ya, le pago lo que le debo y ya. ¿Por qué? Porque si yo me voy con ese problema, a donde yo vaya y haga lo que yo haga, yo voy a tener una raíz de amargura que tarde o temprano va a crecer y tarde o temprano va a echar raíces y tarde o temprano va a echar ramas y tarde o temprano va a cobijar su corazón y entonces queda cubierto de espinas y entonces la palabra de Dios no va a crecer. Entonces esas espinas van a ahogar su fe y esa semilla que Dios había colocado en usted, en vez de crecer un árbol fructífero con hojas saludables para las naciones, es un árbol espinoso que va a generar más problemas. Porque donde hay guerras se multiplican las guerras. Nunca piensen que por una solución en conflicto va a solucionar muchos problemas. Muchas personas dicen, yo me separo. De una vez, es que ya me separo. Pensando que van a solucionar el problema, que eso se arregla ahí. Y hermanos, cuando hay una separación, es el comienzo de una serie de grandísimos problemas. Y cada vez más grande y más, o sea, la mejor solución en el caso de que una pareja necesite perdón es hablar y dejar que el Señor obre.
y luchar por esa unión, porque por algo los unió Dios. Eso no es casualidad, no es por causa del hombre. Y si lo fue así, Dios tiene la forma de unirlos, de allanar las cosas, de arreglar el problema. Dios, ¿quién más? Entonces corren a donde el juez, corren a donde un abogado, y el abogado dice, sí, claro, vale 4 millones de pesos, deme 2 millones de pesos ya y mañana lo separan. ¿Van a una notaría? No, claro, nosotros lo separamos. Van a donde el mundo, mándelo matar. Váyase. Entonces, esa no es la solución. La solución es las personas llegar a permitir que Dios solucione. Nosotros, como somos el cuerpo de Cristo, precisamente para eso está la iglesia, para tomar decisiones. Entonces, aquí en el verso 18 nos dice que llame a la iglesia. Si no oye a la iglesia, téngalo por gentil o publicano. Es decir, la verdad, aquí está diciendo, échelo de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando una persona es excomulgada de la iglesia? Queda fuera de la cobertura de Dios y entonces el enemigo viene a hacer todo lo que quiere con él. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Imparitablemente iba a decir. Razón por razón. O sea, con toda certeza, el cielo siempre se va a meter. Dice, si usted soluciona, se arregla en el cielo. Y si usted no soluciona, se arregla en el cielo. Por lo tanto, entonces nosotros vamos directo a que se arregle el cielo. Nosotros decimos, Señor, yo no quiero pelear, yo no quiero, como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no entró a contender en la cruz, sino dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? No entró a contender. Pero me dio... A nosotros nos ofende con una mala palabra y nosotros nos ponemos a hacer conflicto. El Señor Jesucristo disipó el conflicto y me dio el Padre. Ahora, una cosa, que todos los que nos llamamos cristianos sabemos el Padre Nuestro y lo decimos, entre comillas, todos los días, porque yo sé que hay muchos que no oran todos los días. Y decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Si ve, no dice, perdóneme las ofensas, pero yo no lo voy a perdonar a usted, olvídese. No, yo no lo perdono. O esa palabra que dice el mundo, perdono pero no olvido. Pero es que Dios olvida nuestros problemas. Nosotros somos los que recordamos nuestras deudas, pero Dios no se acuerda de las deudas de nosotros. El día que Dios nos perdonó fue todo. Todo. Porque el Señor no da las cosas por medida, Él nos perdonó todo. Así nosotros tenemos que perdonar todo y comenzar una vida nueva. Entonces nosotros ahí sí vamos a echar ramas, raíces y vamos a dar fruto. Y entonces ahí sí cualquier cosa que nosotros hagamos, una limosna, una oración, un ayuno, una simple petición, antes de que usted hable con su pensamiento, desea algo, el Señor le va a servir. Si usted se ve envuelto en problemas, dice, abogado tenemos en Cristo. El Señor a todo cristiano le pone un abogado. Siempre recuerden eso. Que injustamente me echaron la culpa en la empresa de un daño, de alguna cosa, deje al Señor. Y tarde o temprano, la verdad aflora. Pero si usted, bueno, ahora usted también tiene el derecho de defenderse, utilícelo, dice el Señor, utilice ese término. Pero si las cosas se van más allá de lo que humanamente uno puede hacer, ponga al Señor de juez. Porque dice el Señor, mía es la venganza. Yo daré el justo pago a cada uno, ¿no? Bien, ahora, en las contiendas siempre hay problemas de las dos partes. Siempre hay de las dos partes. No puede ser que uno solo, porque la otra parte en algún momento también tuvo en su defensa que ofender también. Entonces lo que hizo fue aumentar las circunstancias. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos perdonar así como Él nos perdonó, porque los que nos perdonó fue grande. Nosotros estábamos condenados a muerte. Nosotros estábamos condenados a que Dios nos diera la espalda, a llevar una vida en ruina, en enfermedad, en plagas, dificultades. Pero el Señor nos quiere cubrir de eso, pero necesita que nosotros nos despojemos de las cargas. Entonces, esa falta de perdón con el tiempo termina una úlcera, termina con un problema cardíaco, un problema de una enfermedad en el cerebro que los médicos dicen, yo no sé de dónde salió eso, ni sé qué enfermedad es. Bien, vamos a
al verso 21 y 22, cortamos en este momento y nos volvemos a conectar. Listo. Verso Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Gracias, hermano. Bueno, continuamos todos los versos que continúan allí. Verso 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualesquiera cosa que pidieren, les será hecho por mí. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿En dónde? Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, por eso nosotros intercedemos mucho por los hermanos, oramos con nombres y apellidos. Por eso nosotros como iglesia pedimos ayunos congregacionales, porque son más de dos o tres y aquí está escrito. Luego, cualquier cosa que pidamos, dice aquí, se da. Claro, yo a veces en mi oración digo: Señor, si no me escuchas a mí, escucha a mis hermanos. Si yo no estoy justo para ti, si en algún momento pequé y mi oración no es tan pura, pues escucha la oración de mis hermanos. Y el Señor dice: pónganse de acuerdo. Si nosotros fuéramos tan unidos como el diablo está unido con todas sus huestes, triunfaríamos. Pero qué problema hay tan grande que el diablo coloca aún división en las iglesias. Aún en nuestros corazones nos quedan ese fermento del mundo que nosotros miramos. Me está mirando feo. Sí, me está criticando la forma de vestir. Me está criticando. No me está hablando. Aquel debe estar pecando. En nuestro corazón tenemos esa juzgar. Y el Señor nos dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces nosotros, cuando hacemos ese juicio, que no es juicio comparativo, sino es un juicio destructivo, nosotros ya entramos mal. Ahí nuestro corazón ya está sucio. Ya está sucio, porque nosotros entramos a juzgar, a condenar más bien. Entonces, el juicio se puede hacer, pero un juicio inteligente, un juicio inteligente de peso, pero no una sentencia que se dice sobre: es que tal debe ser pecador. Porque el Señor es el que conoce los corazones. Entonces, si dos o tres se ponen de acuerdo, por eso ahorita estamos haciendo unas peticiones en la iglesia, y si lo hacemos todos, aquí se tiene que cumplir esto, porque son palabras que dijo Jesucristo. Se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque la dijo el Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros mentimos, Dios es verdadero. Nosotros somos pecadores, Él es santo. Nosotros somos infieles, es fiel hasta la muerte, siempre es fiel. Una vez que Él emite palabra, esa palabra se cumple hoy, mañana, pasado mañana. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener paciencia y dejarlo que Él trabaje. Acerca de cualquier cosa que pidieren, yo les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor Jesucristo. Nosotros nos reunimos hoy en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole que nos enseñe, que nosotros queremos mejorar, que nosotros queremos crecer, que nosotros queremos florecer. Bueno, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, da esta pregunta tan interesante: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él puso un número. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hay una fiesta judía que se llama el jubileo. ¿Recuerdan? Que cada 7 años y cada 70 años se perdonaban las deudas, ¿cierto? Y pues desafortunadamente abusaron de ello, y cuando iban a llegar los 7 años, sacaban plata prestada y entonces no pagaban, porque decían: acuérdese de la fiesta, yo no tengo que pagarle. Entonces abusaron de eso. Aquí dice el Señor que no 7, sino hasta 70 veces 7. Bien, esta enseñanza la doy con tiempo, porque me imagino que ahorita nosotros estamos sin tener que perdonar a nadie, ni nadie esperando nuestro perdón, ¿cierto? O sea, nosotros no tenemos que dar excusas por haber ofendido a alguien, ni alguien tiene, o sea, nosotros estamos en equilibrio, ¿cierto? Si hay algo contra alguien, disuélvalo ya, hermanos, soluciónelo, llámelo,
a esa persona que usted le tiró el teléfono, llámelo, discúlpele. A esa persona que usted le dio la espalda, enfréntelo. A esa persona que usted lo defraudó, solucione eso, porque esa es la conversión. Eso es lo que quiere el Señor. Eso no lo hace el mundo. Eso lo hace una persona que quiere a Cristo aquí y en su mente. Bien, el 24 de diciembre no vamos a hacer velada acá. Pero el 31 de diciembre sí vamos a hacer velada con Santa Cena. Y las personas que pueden tomar la Santa Cena son personas que estén bautizadas. Por lo tanto, hoy yo doy el aviso para que nosotros escudriñemos nuestra mente, nuestro corazón, escudriñemos cómo estamos en nuestras casas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los conocidos y desconocidos, y limpiemos nuestro corazón para que el día 31 recibamos la Santa Cena. Ahora no lo hagamos por la Santa Cena, hagamos porque es obligación de nosotros estar a paz y salvo. ¿Por qué? Porque si se acaba nuestra vida hoy, como estemos, así se queda. Punto, no hay más que hacerle. El día que llega la muerte de su casa, usted no alcanza ni a organizar su ropa, ni a decir qué ropa quiere que lo vistan en el ataúd, ni ir a sacar plata del banco, ni ir a cobrar, a nada. Si usted estaba haciendo un oficio, ahí se quedó, nadie lo va a seguir haciendo, o de pronto si lo hace, qué bueno. Pero ahí lo que quedó su vida, luego cuando llega la muerte no se pone a mirar nada suyo, no le importa nada. No, que es que usted le había prometido llevar a sus sobrinos al parque, nada. Que usted había prometido ir a sacar plata, no, nada. Había prometido ir a pagarle una deuda a un señor que hacía rato que le debía. Había prometido ir a pedir perdón. Hágalo hoy, porque si la muerte llega inexorablemente, no hay nada que hacer, usted no puede organizar nada. Ni ir a pedirle perdón a nadie, ni nada. Entonces, preparémonos para recibir la Santa Cena, que es de vida, de grande bendición. Y me he dado cuenta, porque en los últimos bautismos, que hubo grande bendición, grande entendimiento y grande conocimiento. Bueno, porque no hay que perdonar al hermano 7 veces, sino 70 veces, porque el Señor lo muestra desde el cielo. ¿Cuántas veces ha perdonado la tierra? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia que Dios ha querido destruir la tierra? Pero siempre por uno, por el amor de uno solo, perdona a millones de personas. Por el amor que usted le dedica hoy a Cristo, van a ser bendecidos sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y todas las descendencias que quieran. Porque nosotros podemos dejarle un tesoro grande a nuestros hijos y ese tesoro se lo pueden robar en un banco, puede quebrar y decir, no, ya no tenemos plata. O como pasó una vez en Argentina, que la gente tenía su plata y fue a sacar plata al banco y no les dejaron sacar plata. O como en Venezuela nos contaban que había personas millonarias que tenían millones de pesos escondidos allá y la plata quedó valiendo nada. Sacaron esos billetes viejos que ya para qué. ¿Se dan cuenta qué es la riqueza? Es algo que es pasajero. Vale, sí, porque tiene sus privilegios, pero es algo pasajero y nosotros nos trasnochamos, nos matamos por alcanzar unas riquezas que cuando llegue la muerte no la alcanzamos ni a contar. Y nos pasa como aquella parábola que decía el Señor Jesucristo, que el hombre dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a ampliar mis bodegas, mis almacenes, y entonces así me voy a dedicar a buscar las cosas de Dios. Y le diría a mi alma, alma, descansa. Porque aquí ya vamos a tener, el Señor dice, ¡ey, qué necio! Hoy van a venir por ti. O sea que no va a ver sus almacenes crecidos. Ni siquiera toda esa plata que almacenó, todas las trasnochadas, todas las carreras, todo quedó en nada. Pero queda Cristo. Lo único que queda son las obras que usted haga por el pobre, las obras que usted haga por el prójimo, por los problemas que usted, porque los problemas siempre habrán. El Señor Jesucristo no nos dijo que no iban a haber problemas, pero Él los va a solucionar. Hasta 70 veces 7, hermanos. Y el Señor Jesucristo dice otra cosa. Dice, si una persona, hay de aquel que le dice raca a su hermano, raca es como decir tonto. Dice, hay de aquel que llama porque está expuesto a la quejena, al infierno, solo por decirle una palabra. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos tratado mal con palabras, con hechos a las personas? Y entonces, si uno a un hermano le dice una palabrita mal dicha y ya está expuesto al abismo, al infierno, ¿cómo será el resto de actos que hemos tenido? Por lo tanto, es ponernos al día para que nosotros veamos bendiciones. Cuando nosotros estamos a paz y salvo con nuestra mente,
con nuestro prójimo y con Dios primeramente, nuestra vida es chévere, una vida de paz. No sabemos a qué hora se pasan los días, no sabemos de dónde vienen las bendiciones, no sabemos de dónde viene la prosperidad, no sabemos de dónde vienen nuestras ayudas. Pero cuando nosotros estamos mal con Dios, nos cae de todo. Nos estrellamos con todo, salimos de un problema y vamos a otro. Y cada vez va creciendo la bola de problemas. Pero el Señor Jesucristo dice, traiga esos problemas que yo los llevo. Dejemos esos problemas en Cristo y ocupémonos de agradar a Dios, de perdonar, para que nosotros también recibamos el perdón en el reino de los cielos. Primera de Pedro 4, del 7 al 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 10. Que bueno, aquí continuamos con la enseñanza. Dice el apóstol Pedro, dice, pero el fin de todas las cosas Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya se va a desaparecer el sol, las estrellas, el mar, como nosotros lo vemos. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrio es aquella persona que tiene su mente clara, sin confusión. Pero manténgase en oración. Y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ferviente. O sea, no amor, sino un ferviente amor con fervor. Fervor viene como de fuego, como de agua en ebullición. O sea, vivo, un amor con hechos. No es que yo lo amo, pues demuéstreselo con hechos. No haga gritar a su papá. No exaspere a sus hijos. No maltrate a su esposo, no maltrate a su esposa. Haga caso en su empresa. Páguele el salario a sus trabajadores. Cumpla lo que el Señor manda. Cumplamos, ¿no? Porque yo también estoy contado aquí. Bueno, dice, y velad en oración ante todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces vamos a Proverbios 10, 12. Yo lo busco solamente, ustedes no lo busquen. Proverbios 10, 12. Salmos, Proverbios 10, 12 dice, un proverbio muy hermoso. Dice, el odio despierta rencillas. Miren, cuando uno odia a alguien, nomás porque lo vio pasar, ya le forma problema. ¿Por qué pasa por aquí? No me deja ver, se me atravesó. ¿Sí? El odio despierta rencillas de cualquier cosa. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Y el Señor Jesucristo nos llama al bautismo para cubrir todas nuestras faltas. Es decir, Dios nos está esperando para amarnos, para darnos bendiciones. Pero Él está amarrado, si lo quieren llamar así. Él quiere bendecirlo a usted, pero usted le ha dado más razón a las tinieblas que a Él. Cuando usted a las tinieblas le diga, ustedes no tienen nada que ver conmigo, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, no tienen nada que ver conmigo, Satanás. El día que ustedes le digan a Satanás, no tengo nada que ver con usted, entonces ustedes empezarán a ver las bendiciones. Empezaremos a ver las bendiciones. Pero el problema con el Señor Jesucristo es que nosotros le creemos más a las tinieblas. Nosotros creemos más al mal que al bien. Uy, de pronto mañana vamos a estar mal. Uy, mañana va a estar peor el coronavirus. Pero no creemos que el Señor Jesucristo dijo, yo voy a proteger mi iglesia, yo los voy a guardar a ustedes. Ay, no, todo el mundo dice, hay que guardar agua, comida, y están desesperados. Y el Señor dice, yo los alimento. El Señor Jesucristo, el Padre eterno, alimentó en un desierto con pan millones de personas, cientos de personas, niños, mujeres y todo. Y no habían panaderías, ni había cultivos. Era un desierto, no había ni agua. Y todos los días comían pan fresquitico, hecho por las manos del Padre. Nosotros tenemos en la cena todavía comida y nos asustamos. Ay, hay que comprar comida, compremos
por kilos, por arrobas, almacenes. Hermanos, así tengamos almacenes. Si Dios no quiere que nosotros vivamos, nos morimos con los almacenes ahí enteritos y no vamos a probar de ahí ni un grano. Confiemos en el Señor. He aquí que viene el tiempo final. Tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con lo que voy a decir, no me vayan a malinterpretar. Que si yo tengo amor por mi prójimo y tengo pecados, por ese amor el Señor me va a perdonar. Pero ojo, por eso digo, tengan cuidado, porque es que se supone que nosotros no tenemos pecados. Ahora, ¿cómo así, hermano, que nosotros no tenemos pecado? Sí pecamos, pero inmediatamente le pedimos perdón a Dios. Nosotros pecamos a toda hora, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestra mano, con nuestros pies. Pero nos damos cuenta, eso es lo que nos hace diferentes al mundo, porque el mundo peca sin saber, y sin saber se van a ir al infierno. A nosotros nos dicen, si usted hace esto, se va a ir al infierno. Y entonces nosotros sabemos que hemos hecho un pacto con Dios y que no podemos pecar. Y que si pecamos, tenemos abogado en Cristo. Inmediatamente es donde mi abogado le digo, abogado, mire, sáqueme este problema, porque es que si me muero hoy, voy a juicio y no tengo quien me defienda, porque si yo le doy la espalda a usted, Señor Jesucristo, ¿quién me va a defender? Bien, entonces el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿qué pasa con el odio? El odio despierta rencillas por nada, ¿sí? Cuando uno odia, a toda hora está peleando, porque hay odio, pero cuando hay amor, y cuando usted ama a alguien, por más grande que sea el pecado, usted lo perdona siempre. Y entonces dice, no, es que usted tiene ¿qué? Usted tiene afectos, usted tiene escogidos, usted tiene ¿qué? Preferidos. No, lo que pasa es que pues hay amor, pero el Señor no tiene preferidos. Todo el que busca a Dios es su preferido. Y donde dos o tres se reúnen a pedir algo, Dios a esos preferidos los escucha. Dios perdona, se olvida de todo. Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos está después de última de Filemón. Una carta a Filemón. Carta a los Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 16 al 18. Hebreos 10. Ahora sí, ya. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Hebreos 10, 16, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Porque tenemos escritas las mentes en el corazón y en las mentes. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente en nuestro corazón. ¿Cuándo se detiene el corazón? Mientras uno esté respirando. Nunca. Así las leyes del corazón, así las leyes deben estar en nuestro corazón. O sea, mientras estemos vivos, las leyes deben estar palpitando también. Escritas en el corazón. Es decir, las leyes de Dios pararán el día que el corazón para. Pero el corazón también simbólicamente es el lugar donde vienen las pasiones. Que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, el Señor Jesucristo fue a la cruz y entregó la sangre para que nos perdonen a nosotros los pecados. Pero nosotros no podemos volver a pecar, no podemos volver en el mismo ciclo. Tal vez volver al que le pedimos perdón, volverle a hacer el mismo daño. Pues eso no está haciéndose nada, porque ahí no hay conversión, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Y el Señor nos llama a la conversión y al arrepentimiento, para recibir el perdón de pecados, es decir, a tener amor para recibir amor. Romanos 16, 16. Romanos está después del capítulo de Juan. De Hechos, perdón. Juan, Hechos, Romanos. Romanos 16, 16. Dice, Romanos 16, 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. O saludan. Esa es una forma de expresar amor. Por ahí miraba yo que en una iglesia el pastor lo echaron a la cárcel porque le decía a las creyentes que el ósculo santo era tener relaciones sexuales. No, hermanos, aquí la aclaración es que el ósculo santo es tocar las mejillas, mejilla con mejilla.
Eso es. No es beso. No, no es el beso como nosotros lo damos, no es el toque de la mejilla con la mejilla, o sea, el hombre con el hombre, la mujer, bueno, de nuestra costumbre aquí no es difícil, pero pues no besa a sus hijos en la mejilla. Ese es el ósculo santo. Para que no se confundan, para que no los confundan. El ósculo santo no es tener relaciones sexuales como ese pastor que fue condenado, como que está en investigación ahorita, no lo sé, pero escuché esa noticia y me llamó la atención. Y para mí es importante que sepa la persona que es un ósculo santo, es tocar la mejilla, es una forma externa de un afecto a un miembro de la iglesia. Hasta ahí nomás. Ese es el ósculo santo. Hasta ahí nomás. 1 Corintios 13:1. Está después de Romanos. 13:1. Hermanos, todo esto es muy bello y todo es muy hermoso, crecer en lo espiritual, pero tenemos que tener amor. Crecer en lo material también es bueno, pero lo más importante es el amor, porque un cristiano que no tiene amor no es nada. Así profetice, así tenga los dones que tenga, así enseñe, así esté hablando como yo estoy hablando, así sea yo. Si no tengo amor, nada soy. Dice la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, imagínense, las lenguas humanas, es decir, si yo hablara inglés, francés, alemán, y fuera de eso, hablara las lenguas angélicas, las lenguas del Señor, deben ser muchas, no sé cuántas clases de lenguas angelicales habrá, y no tengo amor. Usted es una persona muy inteligente porque habla inglés, japonés, español y todo eso, una persona muy inteligente. Ahora usted es muy espiritual porque habla lenguas espirituales, lenguas angelicales. Pero usted no tiene amor. Pues yo no tengo amor. Dice, vengo a ser como un metal que resuena. Un metal que resuena. Como una campana que suena en un desierto. ¿Qué? Nada. Si una campana suena en un barrio, es porque avisa alguna cosa. Por ejemplo, en mi barrio, cuando iba el carro de la basura, sonaba una campana. Clink, 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 clink. Entonces uno dice, es que viene la basura. Pero si esa misma campana, ese mismo carro lo hace en un desierto o en una ciudad donde no hay habitantes, ¿qué pasa? Nada. Antes, cuando sonaba esa campana, nosotros salíamos y llevábamos todas las cosas y las sacábamos a la calle, lo que nos servía. Pero si eso mismo llega a suceder en un desierto, nada, pobre, le toca seguir derecho, no va a haber nada. Entonces, lo mismo pasa aquí, dice, es como hablarle a un desierto, como algo que se hace donde no van a valorarlo. Dice, vengo a ser como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, el profeta es la persona más alta de la iglesia, porque edifica el cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo está en ese momento conectado con Dios mientras está hablándole a la persona. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, imagínate que yo le dijera al monte, traspásate al mar y me obedeciera, y yo dijera llueve y lloviera, y yo dijera sánate y se sanan, y yo dijera todas las cosas, dice, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mira esas dos palabritas, nada soy. Mire todas las cosas de Dios y las cosas de los hombres, y cómo tan alto me pondría yo. Pero si no tengo amor, todo eso viene a ser nada. Nada soy. Dos palabritas que matan todas esas cosas grandes. El amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Aquí lo dice en el verso 3, sigue diciendo, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, una buena obra. Mire eso. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, Jesucristo subió a la cruz, dice, bueno, yo me quemo por todos mis hermanos. Dice, bueno, y no tengo amor, de nada me sirve, murió en vano, lo quemaron allá. ¿Cuántas personas han muerto salvando a otras cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Cuántos bomberos murieron? ¿Cuántos policías que estaban haciendo un buen servicio? Pero cómo eran sus vidas privadas no lo sabemos. Quizás eran excelentes personas, quizás no. Cristo lo sabe. Y eso lo vemos al final de los tiempos porque cada uno de nosotros, ellos y nosotros, vamos a pasar al juicio. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las obras que haga usted con amor van a quedar escritas en la tierra y escritas en el cielo. Todo lo que hagas en la tierra será hecho escrito en los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Imagínese el poder que daría a la persona que tenga amor. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deje de ser, pero las profecías se acabarán. Claro, cuando lleguemos al cielo no necesitamos profecía. ¿Para qué? Si ya estamos con el sacerdote al frente, Señor Jesucristo, el verdadero pastor, y cesarán las lenguas. Ya no necesitamos hablar japonés, ni inglés, ni español, ni tampoco lenguas angelicales, porque el Dios mismo escuchará nuestra petición, nuestra oración la escuchará Él. Allá se acabará todo esto. Y la ciencia se acabará. Ya no necesitan que nadie enseñe, porque el Señor mismo enseñará. Él será nuestro pastor, Él será nuestra luz, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, nosotros vemos las cosas. Algunas cosas nos las revela el Señor y otras cosas las deja ahí para sus tiempos cuando lo tenga que enseñar. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Yo cuando no era cristiano vivía y hacía cosas que no sabía cómo hacía, pero después de que me volví al cristianismo me di cuenta que tengo que pensar como un hombre. Antes yo era un niño, me decían, usted entra al reino de los cielos y el Señor lo está esperando. Pero cuando me di cuenta, leyendo la Biblia, que estaba llevando una vida que no le agrada a Dios, sino que yo era alimentando fuego para el día del juicio, entonces ya empecé a pensar como hombre y dejé las cosas de niño. Dejé los ídolos, dejé las historietas, dejé las mentiras de los hombres y empecé a mirar la verdad de Dios y encontré que en el amor está el puerto donde todos los cristianos tenemos que llegar. Bien, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Arriba nos van a mostrar cómo éramos aquí en la tierra. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es, si no tengo amor, nada soy. Ahí termina la enseñanza, gloria al Señor. Bendito seas, Padre.